Una palabra puede ser un antes y un después en su vida. Así que, bienvenido, Luis. Muchas gracias, David. Un saludo especial a todos los que nos escuchan, a todos los que nos están sintonizando en redes sociales. ¿No lo escucharon? Mi nombre es Luis Raúl de Jiría, de profesión ingeniero agroindustrial, tengo 28 años de edad. Actualmente resido en la ciudad de Estelí, acá nací. Quiero decirles de que yo llegué hace 2 años y 10 meses a Fraternidad, a un capítulo siendo invitado en un momento crítico de mi vida donde estaba sumergido en una profunda depresión, con ideas de un vacío y un sin propósito en esta vida. Para llegar a ese punto, déjenme contarles de que yo crecí en un núcleo familiar pequeño, de 4, padre, madre, una hermana mayor y yo. En este hogar donde yo me crecí siempre estuvo inculcados los valores importantes de la unidad, de la familia, de que no faltara nada en la casa. Por las carencias que tuvieron mis padres cuando fueron pequeños, ellos siempre quisieron proveer, siempre quisieron estar presentes, aunque lamentablemente por querer proveer, su presencia en el hogar era un poco más esporádica por su trabajo, los dos trabajaban. Mi madre y mi padre, hombres muy honrados, donde aprendí muchos valores a partir de ellos. Yo crecí con una familia que nos cuidaba en mi casa, una abuelita de crianza, mi madrina, con ellos permanecía yo. Mi hermana es mayor que yo, así que ella, al ser mayor, le tocaba estudiar fuera. También mi abuelita materna fue muy importante en mi vida porque ella hizo presencia de manera un poco más profunda a la hora de que ella quería llevar a Dios, a conocer a toda la familia, a que estuviera presente en nuestra vida y en nuestra familia, siempre desde pequeño, y me acuerdo que ella nos quería acercar a esas cosas de Dios. Y uno pues siendo pequeño, inocente, siempre estuvo ahí, aunque uno no lo entendiera, uno estaba ahí, al menos yo estaba ahí. Conforme fui creciendo y en la seguridad del hogar, donde no me estaba haciendo falta nada, donde mi única responsabilidad era ir a la escuela, en ese momento yo sentía que no tenía preocupaciones, yo sentía que no tenía nada que deberle a nadie. Yo lo único que estaba haciendo era lo que era en ese tiempo, en mi pensar, mi obligación, que era ir a clase, ir a estudiar. En esa misma burbuja donde yo me encontraba, donde según yo no me hacía falta nada, donde yo estaba siempre protegido, yo pensaba que en ese momento de mi vida lo único que quería hacer era soñar qué quería hacer, dónde quería estar, qué quería hacer en la vida. Entonces yo me acuerdo que comienzo a explorar el mundo de una manera más abierta, sin límites, por así decirlo, más que la sobreprotección del hogar o de la familia. Y en ese punto de mi vida comencé a explorar lo que era ser adulto, decía yo entre comillas. A corta edad me acuerdo que comencé a explorar lo que era tomar alcohol, aunque se sentía como una travesura, uno sentía que también que ese peligro, que esa adrenalina que daba, el que no te descubrieran, el que no te regañaran, con familiares mayores a mí, nos poníamos y nos juntábamos a querer experimentar, a querer ponernos en ese plan. Así que ahí comenzó a florecer esa curiosidad y comencé a experimentar todas esas ideas de que crecer en ese ambiente donde tenía todo seguro, donde todo no me hacía falta. Yo pensé que era libre de querer experimentar o probar lo que veía. Porque en esos años, yo me acuerdo que a mi papá siempre le celebraban un cumpleaños de una manera ostentosa. Hacían una fiesta y el centro de mesa de cada una de las mesas era una botella de alcohol. Entonces yo me acuerdo que crecí viendo eso y a mí me daba curiosidad porque yo los veía alegres, ponían música, bailaban, decían cosas, hacían cosas. Yo admiraba mucho a mi papá. Y no es que yo dijera, yo quiero ser así como él y disfrutar y beber alcohol, porque no, pero me daba la curiosidad. A mi papá muy pocas veces lo veía de esa manera, así que en ese estado no es que estuviera acostumbrado a verlo. Sin embargo, yo sé que cuando iba con sus amigos y así, él le gustaba compartir esos tragos sociables que uno le llama. Sin embargo, cuando conforme fue creciendo y fui experimentando con mis amistades ya más grandes, en los últimos años de secundaria, que comenzamos a querernos hacer los adultos, comenzamos a tomar, comenzamos a salir, entonces nuestra onda era esa. Yo decía, ahorita que entré a la universidad, que me estoy proponiendo estudiar, yo no quiero ser una carga para mis padres, entonces yo me dedicaba a estudiar bastante. Entré becado a la universidad y en ese punto, como les decía, yo sentía que estaba en una burbuja, que no me hacía falta nada. Y yo dije, ahora sí lo voy a coronar porque en este punto de mi vida yo ya solo tengo que terminar la carrera, ser ingeniero y ser lo que quiero ser. En el primer año de la universidad, me acuerdo que la primera reunión sociable que hicimos con nuestros amigos cuando nos comenzamos a conocer fue ir a un bar a conocernos ahí. Entonces yo pensé, este es el ambiente, así va a ser. Sin embargo, viví un golpe de realidad en ese año, una realidad que realmente marcó un antes y un después en mi vida.
Déjenme decirles que cuando era pequeño, retrocediendo un poco, yo tenía una idea, porque yo estudié en un colegio cristiano y en ese colegio cristiano nos decían, va a venir alguien aquí donde ustedes le van a confesar sus pecados, nos decían. Entonces yo me acuerdo que me ponía a pensar, ¿qué le voy a confesar? Soy un niño que me robé un borrador tal vez. Y yo me acuerdo que a mí me costaba la idea de pensar, qué mal lo he hecho. Retomando nuevamente el estar en el presente de aquel entonces, de estar en la universidad, vivir eso, experimentar la sociabilidad con los amigos, con los brothers, salir. Yo me acuerdo que llegué a un punto donde en una fiesta, creo que fue el momento donde más estado de alcohol estuve, estado de ebriedad, y en ese punto yo le di una vergüenza a mi mamá, porque ella me vio así. Entonces yo sé que me prometí a partir de ahí, de verle su rostro avergonzado, o su rostro apenado de lo que estaba haciendo yo, de donde me estaba metiendo. Ella no lo quería para mi vida, así que yo me dije, me voy a frenar ahorita un tiempo. Yo dije, bueno, aquí lo voy a hacer. Ya la experimentación ahí va a ir surgiendo paulatinamente, decía yo, entonces no me ponía a pensar de que iba a ser bacanal siempre. No era mi onda. Siempre fui muy tímido, siempre fui muy serio, muy centrado. Entonces yo dije, me voy a dedicar a los estudios. No quiero darle una vergüenza a mi mamá, decía yo. Lamentablemente, eso era mi burbuja. Entonces yo decía, estoy haciendo las cosas bien porque no quiero hacerlo de esa manera, quiero dejar de bacanalear. Pero fuera de mi burbuja, explota. Cuando ese mismo año, en mi hogar comienzo a ver que existen problemas. En mi hogar comienzo a ver de que tanto hombre como mujer, me refiero a mis padres. A mi padre yo lo veía como un superhéroe, a mi madre como una guerrera, una mujer que era inquebrantable, intachable, con las cosas honorables con las que mi abuelita materna la crió. Éramos muy allegados a las dos familias, sin embargo, al ser de Estelí, mi familia materna era más pegada a mí. Entonces, esos valores yo los veía. Quiero decirles de que mi burbuja explota porque mis padres comienzan un proceso de divorcio. Yo veo a mi padre como un héroe que yo decía, lo admiraba muchísimo, lo admiro muchísimo, lo amo mucho. Y en aquel entonces lo que estalló en mi cara fue ver a un hombre de carne y hueso que comete errores, que toma decisiones, buenas o malas, no importa, él toma decisiones en su vida. Lamentablemente en ese momento vivieron un proceso de divorcio, a mí me pega fuerte, no digamos a mi madre en ese momento, porque pude ver a esa mujer inquebrantable, la pude ver quebrantarse muchísimo en llanto, en dolor, en vulnerabilidad, en emociones. Entonces yo decía, yo estos padres, yo no los conocía así, porque yo sentía que ellos nunca iban a faltar en ser el modelo que querían ser para sus hijos. Sin embargo, no sé, en ese momento mi hermana estudiaba afuera, entonces no nos refugiamos el uno con el otro. Sin embargo, ella vivió el duelo del divorcio de una manera y yo de otra. Yo decidí en ese momento suprimir lo que sentía y decir, voy a dedicarme a hacer lo que tengo que hacer en el hogar, ser el hombre de la casa, pensaba yo con 16 años, y decía que sea el hombre donde puede llorar mi madre, porque sé que a ella le lamentó mucho eso. Tristemente, ese mismo golpe se multiplicó al perder mi mamá una estabilidad económica en ese momento, donde perdió un trabajo que era importante, era el sustento que teníamos. Nosotros nos quedamos con mi mamá, así que ella tenía que asumir eso. En ese momento yo pensé, voy a ser el hombro donde mi madre se pueda recargar, y así fue. Cuando era pequeño me acuerdo que mi abuelita materna nos había enseñado junto a mi abuelita de crianza a orar, a estar así, a buscar un Dios que nos presentaron ellas cuando éramos niños. Un Dios de unidad, pero de esos grupos de oración donde están bastantes mujeres adultas, donde están orando, cantando, mil cosas. Entonces yo dije, voy a intentar esto. Me acuerdo haberme hincado a orar y empezarle a decir a Dios, Dios, yo te pido que sea, no sé, mi fuerza. Quiero decirle de que no sé de dónde se obtuve la fuerza en mi interior para suprimir los sentimientos que tal vez pude haber tenido en aquel momento. Y yo dije, voy a echar para adelante. Tuve la serenidad. No nos faltó nada durante esos 5 años de carrera donde estudié. No quise ser una carga para ninguno de mis padres. Ambos fue un momento difícil, así que yo sabía que lo estaban pasando mal. Y no quería dejar de que de repente me fuera mal en clase y tuvieran que pagar una universidad privada. Di todo de mí para que fuera de la mejor manera. Tanto aprender cosas de Dios como aprender a ser moralmente fuerte con mi madre. Dejé de bacanalear, dejé todo ese asunto. Déjenme decirles que cuando yo voy saliendo de la universidad, yo tengo toda la esperanza de conseguir ese trabajo, hacer ese sustento y aprender a proveer en mi hogar.
Cosa que obviamente cuando uno sale a la universidad no es que tenés el trabajo ahí nomás, sino que toca lucharla, toca buscarla. Yo estaba consciente de eso. Sin embargo, a mí me golpea que el año en que yo salgo de la universidad es un año difícil. En el año 2018, y ese año fue difícil económicamente para todo el país. Un golpe de estado que hubo para algunos, una revolución para otros, un momento difícil para cualquiera. Independientemente, sin tomar bandera, sin tomar bando, eso fue difícil para muchas empresas. Así que yo me acuerdo haber puesto currículum en todas partes, pero me rechazaban o me decían que no, o que ya había cerrado. Entonces fue un momento difícil, de incertidumbre, porque la gente tomaba bandos, la gente tomaba lugares, y también el problema económico cerraba puertas. Yo me acuerdo que nos habíamos dedicado a estar en unidad en la familia. No queríamos opinar de nada, y en ese momento solo nos centrábamos en querer ser fuertes, en fortalecer ese pilar donde, en aquel momento donde yo me hinqué a orar, mi mamá en ese momento buscaba cosas de Dios y ella decía, oremos, oremos, oremos para sostenernos. Entonces yo me puse, no me voy a entristecer, no me voy a poner el límite de decir de que no voy a lograr nada. Ella me invitó a trabajar con ella, así que de esa manera pues logramos sustentarnos unos años más. Yo dije, el otro año voy a probar. Lo que yo buscaba era esa realización. Sentía que yo era quien tenía que jalar ese barco, independientemente si fuera solo. Ser el refugio de mi madre, tener ahí la idea de cómo crecer y ser ese sustento para mi hogar. Yo quería hacer eso. Entonces me acuerdo que el año siguiente voy a intentar nada de trabajo. Bueno, sigo trabajando con mi mamá, ella era consultora independiente, así que había manera. Sin embargo, quería ser yo quien proveyera por mis propios medios. Pasar el tiempo, quiero decirles de que luego vino la pandemia en 2020 y en el 2020 hubo otro quiebre en mi vida. Pero este fue para mal. Si el quiebre primero en mi vida fue para fortalecerme y endurecerme como una roca para sostener a mi hogar o a mi familia o a lo que pasara a mi alrededor, en el 2020 quien se quebró fui yo, esa roca se destruyó. Yo no quería ser el sustento de nadie, yo no quería ser el hombro quien llorar porque yo también sentía que quería soltarlo, quería dejar salir todo eso. Así que comencé a sentirme y a centrarme de que yo debía ser más egoísta, pensaba yo. No quiero ser así. En ese tiempo tomé decisiones que me llevaron a orillarme a un egoísmo, que no quería hacer nada con nadie, así que ese amigo con que le comencé a contar de que yo me hinqué a hablarle para que me diera la fuerza, yo me hinqué a decirle qué pasó. ¿Por qué no tengo trabajo? No es porque no quiera, porque yo estoy interesado aquí, allá, lo hacía, lo deshacía y no había manera. Comencé a ver de lejos que el trabajo, la oportunidad que me daba mi mamá no era más que la oportunidad, decía yo. Sin embargo, no era como que lo que quería alcanzar. Entonces comencé también a despreciar eso y yo no sabía por qué. Quiero decirles de que estar encerrados en ese 2020, en esa pandemia, el miedo de cómo amigos se morían, el miedo de cómo familiares se enfermaban, el miedo de que no llegara la enfermedad a mi hogar, ni mi familia, ni las personas que más vulnerablemente estaban en ese tiempo. Esa cosa comenzó a carcomerme la cabeza, ideas de pensamiento, sobrepensaba las cosas, sé que me daba ansiedad, sé que me ponía depresivo. Entonces comencé a dejar dentro de mí que creciera un abismo, un vacío dentro de mí donde no lo estaba llenando nada. Así que no sé si qué decisiones tomaba porque tampoco recuerdo si fueran buenas o malas. Así que en ese punto de mi vida yo sentí que me quebré, sentí que no quería nada. Sé que pude lastimar en ese tiempo a muchas personas muy cercanas a mí. Tenía muchas ideas en la cabeza, muchos sueños, y aterrizar de esa manera yo ya solo me rendí. Quiero decirles que en el 2021, ya un año más tarde, yo tomé una decisión donde estaba en mi cuarto, me arrodillé otra vez y yo dije voy a probar a hablar con él de nuevo. En ese momento de mi vida, déjeme decirle que la depresión me tenía muy inestablemente, con una idea de que yo decía ni siquiera le tengo miedo a morir. Así que arrodillado y comencé a hablar con ese amigo que me presentó mi abuelita. Yo le dije, si alguien entra por esa puerta y quiere amenazarme de vida, te juro que no le tengo miedo. Y comencé a perder ese miedo. No sé de qué manera tan inestable estaba en ese momento. Que saben que cuando le dije eso a Dios, orando así, yo recibí un mensaje, un buen amigo, muy especial para mí. ¿Cómo estás, Luis? Me dice. Desde que quiero invitarte a una cena, me dice, el día de mañana quiero invitarte a una cena de hombres de negocios, ¿te interesaría? Claro que sí, dije yo. En mis pensamientos la voz solo decía, no tengo nada que perder. Así que yo tomé esa decisión, dije que sí.
A partir de ahí, déjenme decirles que yo llegué cada martes a un capítulo de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, donde lo que comencé a ver, a vivir y a aprender de esos hombres que se paraban frente a mí, mientras yo estaba cenando, mientras yo estaba escuchando, era mostrarme algo sobrenatural que pasaba en sus vidas. Hombres que vivieron tantas cosas, que los hicieron sentir mal, que los hicieron ser malos, decía yo, los transformó algo. Ellos me presentaron al mismo amigo que me presentó mi abuelita, pero de una manera diferente, de una manera más personal, de una manera más íntima, de un hombre donde yo veía que sus errores le pesaban y mucho, pero que Jesucristo les hizo cambiar su vida. Déjeme decirle, yo me enamoré de eso, me enamoré de estar escuchando eso. A mí me encantan las historias, así que cada martes donde yo iba, que esos capítulos, yo me ponía a escuchar a esos hombres, cómo el Espíritu Santo, cómo Jesucristo les cambió la vida, y yo decía, ¿por qué siento esto? ¿Por qué lo siento tan especial? ¿Será que es eso lo que yo anhelo o lo que yo quiero? Déjenme decirles que 7 meses después yo estoy comenzando a servir en ese capítulo. Yo estoy ahí como un servidor. No quiero decir más, porque en realidad cada servidor es especial, porque comencé a conocer a un Jesucristo vivo y yo se los presento hoy. Les comencé a hablar de Él, pero les hablaba de un Dios que conocí yo de pequeño, donde lo veía yo lejos. Pero ese Jesucristo que yo conocí ahí, lo conocí cercano. Uno que se sentaba a mi lado, que comía conmigo, uno que estaba ahí, uno que me aconsejaba, uno que siempre fue mi amigo, pero esa vez se volvió mi mejor amigo. A mí me dijeron que como iba a salir por esa puerta, iba a ser totalmente diferente. Y así fue, porque encontré un propósito. Encontré el propósito donde yo dije, ya no me importa la idea de conseguir ese bendito trabajo, decía yo. Así que 7 meses después de que yo llegué a Fraternidad, yo estoy compartiendo por primera vez mi testimonio de cambio de vida. Y yo decía, no sé ni qué voy a decir, pero lo estoy diciendo. Y lo que les estaba diciendo a aquellos hombres ahí parados era que no tengo todavía la respuesta de por qué no he tenido esa realización que busco. Pero hoy estoy aquí contento porque me he estado llenando de un Jesucristo que ha llenado a todos estos hombres con un cambio de vida en sus vidas. Y yo también busco ese cambio de vida en la mía. Entonces yo me acuerdo que comencé a presentarle a los que estaban de invitados en ese momento a ese Jesucristo vivo. Y adivinen qué me hizo el Señor en ese momento. Me regaló paz. Y dentro de esa paz, donde yo ya no estaba carcomiéndome la cabeza ni el corazón vacío en ese tiempo, yo comencé a descubrir el propósito que tenía Dios. No porque no pudiera darme un trabajo, no porque no me sirviera la comida y yo no la pudiera comer, era porque Él tenía que mostrarme a mí que eso estaba en sus manos, no en las mías. No era mi fuerza y nunca lo fue. En ese punto de mi vida entonces yo tomé la decisión, lo que tú me aparezca, Señor, yo le diré que sí. Después de ese día donde yo compartí por primera vez mi testimonio, comenzaron a lloverme entrevistas de trabajo. Comenzaron a lloverme en ese momento el tiempo donde yo comienzo a ver florecer un montón de cosas donde yo no me explicaba de manera sobrenatural cómo Dios estaba haciendo eso. Quiero decirles que Dios me dio un trabajo 5 días después. Y yo tenía ese trabajo y estuve ahí. Y saben qué era lo especial. Ese trabajo me daba la oportunidad para llegar a servir en ese capítulo. Y comencé a ver bendiciones no solo en mi vida, sino en la de mi familia. Mi madre comenzó a servir en un capítulo también. Ambos nos acercamos a Dios de esa manera, de una manera diferente a la que conocíamos, pero que sigue siendo un Dios vivo, un Dios que nos da esperanza. Quiero decirles de que tuve un cambio en mi vida 2 años después de haber entrado a Fraternidad. Yo fui diagnosticado con un quiste esplénico en mi vaso. No tuve ningún problema, no tuve ninguna manera donde yo podía encontrar el por qué me apareció eso ahí. Sin embargo, fue un momento en mi vida donde yo tuve unidad en mi hogar. Mi hermana, mi madre, mi padre estuvieron conmigo. Quiero decirles de que yo salí de esa manera victorioso, puedo decirlo. Porque también recibí una cirugía que tenía su cierto grado de complejidad. Y aquí me tienen, compartiéndolo con ustedes. En este momento yo quiero compartirles de que ya para finalizar, este es un Dios que puede sanar, puede darte la fuerza y puede darte el valor para lo que querrás. Porque así lo viví yo, así lo experimenté yo y así estuve yo enfocado y así continúo estando enfocado. Continúo sirviendo con amor y desde el primer momento donde yo le dije que sí a mi amigo, para esa reunión donde una voz en mi cabeza me dijo, no tenés nada que perder, hoy lo sigo diciendo, hoy lo sigo haciendo. Y aquí estoy con ustedes compartiendo este testimonio de cambio de vida. Y quizás un mañana siga compartiendo y le añada más cosas, porque sé que mi testimonio se sigue construyendo de esa manera. Yo voy construyendo la formalidad con la que Dios quiso que yo fuera formal, para acercarme a Él, para hacerlo mi mejor amigo, un Dios más personal, un Dios interno que está dentro de mí. Así lo he vivido yo y así se los comparto a ustedes, queridos amigos y amigas, para que de esa manera les interese
ese cambio, les interese esa fidelidad con la que Dios es fiel como uno. Para cerrar, quiero compartir con ustedes una oración que me compartieron a mí desde el primer día y que para mí ha sido súper especial. Esa oración quiero que la repitas tú o la persona que esté a tu lado y cualquiera que esté escuchando en este momento. La oración dice así: buenas tardes, Padre Celestial. Buenas tardes, Padre Celestial. En este momento te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy acepto y reconozco a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador y restaurador de mi vida. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Luis. Así, amigo, esto ya está llegando a su final, este programa, la mejor noticia. Pero si todavía te quedaste con las ganas de seguir y de escuchar otro testimonio, el día viernes a las 6:30 por Telenorte también tenemos una buena noticia, donde también va a estar un amigo compartiendo. Y si no, el próximo martes a las 6:15, a las 4:30, te esperamos por este tu programa, La Mejor Noticia, en la radio Estéreo Beso. Así que gracias por habernos escuchado y que Dios los bendiga y buenas tardes.